Diputado Fidel Espinosa. No, todavía no. Estimado presidente, hoy día estamos en la discusión de un proyecto que ha generado cierta controversia y creo yo de manera absolutamente justificada. Este proyecto, como aquí se ha dicho en las primeras intervenciones de los colegas parlamentarios, tiene por objeto modificar el Código Penal con el objeto de establecer una nueva regulación penal de los desórdenes públicos, incorporando sin duda como hipótesis la ocupación de calles, paralización del tránsito, ocupación de los servicios públicos, todo con el propósito sin duda de criminalizar la protesta social, como lo hemos dicho nosotros. Desde ese punto de vista, nosotros queremos plantear algunos temas que consideramos relevantes, que en definitiva lo que hacen es cuestionar de manera manifiesta este proyecto de ley que tiene un objetivo de resguardar el orden público, pero que oculta desde nuestro punto de vista mayores restricciones, mayores fórmulas por parte del Estado y de las fuerzas del orden de generar ciertos grados de hechos atentatorios, inclusive contra los derechos de las personas. Esta ley, más conocida como Ley Hinspeter, planteaba desde el Ejecutivo como una prioridad, cuando no había claridad sobre su real necesidad, algo relacionado justamente a las conductas que buscaba regular el proyecto, que desde nuestro punto de vista, señor presidente, ya se encuentran sancionadas en el Código Penal. Por lo cual, desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión, este proyecto no viene más que a ser un mero antecedente, porque en definitiva no viene a llenar un vacío legal ni a perfeccionar una norma obsoleta. Pareciera ser más bien, señor presidente, un intento por criminalizar, como yo lo he dicho, conductas que no son más que el ejercicio de ciertos derechos. Este proyecto, presidente, ha quedado abierto a muchas interpretaciones, varias de las cuales pueden significar una vulneración incluso a derechos elementales de las personas, tales como la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de circulación, potencialmente prohibiendo o limitando su ejercicio. Aquí se ha hablado mucho del tema de los encapuchados, todos los criticamos a los encapuchados, pero hoy día los encapuchados, de una u otra manera, como ya lo he dicho en el punto 1, sus conductas se encuentran ya, cuando cometen actos ilícitos, se encuentran establecidas y sancionadas en el Código Penal. Yo le pediría, señor presidente, que le dijera a los señores jubilados de las Fuerzas Armadas que están en las tribunas y oficiales y suboficiales en retiro que nos dejaran intervenir, por favor, porque estamos en nuestro derecho a intervenir. Señor presidente, así como usted ha llamado al orden a la gente del Sename, yo le pido que llame al orden a los jubilados de las Fuerzas Armadas y a los oficiales y suboficiales en retiro que han venido a las tribunas de la Cámara. Por favor. Yo ruego a nuestros invitados, por favor, guardar silencio para que podamos desarrollar nuestra sesión. Continúe, diputado Espinosa, por favor. Silencio. Diputado Espinosa, le ruego continúe, por favor. Señor presidente, yo solicito que usted, así como en la primera parte de esta intervención... Diputado Espinosa, ya lo hice y usted tiene el silencio que necesita para seguir desarrollando la sesión. Hemos estado recibiendo de arriba, ¿no es cierto? Usted acaba de escuchar lo que acaban de decir, que gracias a las Fuerzas Armadas este país está en democracia, por Dios. A costa, ¿no es cierto?, de la violación grave de los derechos humanos. Diputado Espinosa, le ruego, por favor, continúe con su intervención. Señor presidente. Señor presidente. Silencio, por favor. Diputado Espinosa, por favor, le ruego continúe su intervención. Señor presidente, el delito de desórdenes, como proponía establecer en el artículo 269 del Código Penal, no contemplaba
una definición de desórdenes e implicaba que la misma pena resultaría aplicable a conductas muy disímiles, algunas de las cuales implican el ejercicio de derechos humanos. Ejemplo de lo anterior es que el tipo penal que propone el Ejecutivo aplica la misma pena, hasta 3 años de cárcel, a quien mediante una marcha pacífica altera la libre circulación que a quien lo hace mediante el uso de la violencia o la fuerza, a quien participa en la toma o ocupación de un establecimiento que a quien lo saquea. Aplica la misma pena a quien altera la circulación de un vehículo por pararse en la calle con un cartel en la mano o incluso en la vereda, y a quien emplea un artefacto explosivo que puede causar daño a las personas. Aplica las mismas penas o fomenta o promueve un desorden que impide o dificulta, a quien fomenta o promueve un desorden que impide o dificulta la libre circulación que a quien mediante violencia paraliza un hospital. Aplica la misma pena para leyes lo mismo, un grupo de activistas que hacen ejercicio de un derecho y que ocasionan alteración a la tranquilidad, que una persona que porta armas o aparatos explosivos y que actúa de manera violenta. Era también preocupante, señor presidente, el último inciso de este nuevo artículo 269 que planteaba riesgos para defensores de derechos humanos, abogados, estudiantes y sindicalistas que convoquen a los desórdenes, no solo aplicando una pena de 3 años de cárcel por el solo hecho de promover el acto, sino que además agregando un elemento que es difícil de probar en contrario, que la ocurrencia de los hechos haya sido prevista por aquellos. Así, señor presidente, si una persona a través de Twitter u otra red social anima a asistir a una marcha que impida la libre circulación, y sabiendo que lo probable es que cualquier marcha efectivamente impida la libre circulación, podría cometer delito, con la misma pena antes indicada por promover dicha marcha, aún sin necesariamente haber asistido a ella. Esto sería una vulneración directa, señor presidente, a la libertad de expresión, en cuanto puede criminalizar el solo hecho de proferir una opinión o promover una idea. Señor presidente, además, la gran amplitud del tipo penal hacía que fuera especialmente difícil para las personas saber si la conducta que desarrollan era o no constitutiva de delito, lo cual quedaba a la interpretación de las personas encargadas de hacer cumplir la ley. Inicialmente Carabineros al momento de la detención, luego la Fiscalía y finalmente los jueces. Todo lo anterior, señor presidente, se hacía aún más preocupante en el contexto que Chile ya ha sido cuestionado por instancias internacionales, por ejemplo la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la UNICEF, en lo relativo a la libertad de expresión y los derechos vinculados a las manifestaciones. La aprobación de este proyecto traería desde nuestro punto de vista, traería consigo mayores restricciones a un derecho cuya protección en Chile ya ha sido calificada negativamente según estándares internacionales. Señor presidente, el contenido de este proyecto queda abierto a muchas interpretaciones, varias de las cuales pueden significar una vulneración a derechos elementales de las personas establecidos en tratados internacionales ratificados por nuestro país y que se encuentran vigentes. Por eso, presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia rechazó el numeral 2 del artículo 1 que incorpora el artículo 262, que aumenta las penas para aquellos atentados contra la autoridad que se hayan hecho a mano armada mediante coacción, poniendo manos en la autoridad. Rechazó el numeral 3 del artículo 1 que incorporaba un nuevo artículo 269 del Código Penal para regular el delito de desórdenes públicos. Fue siempre un artículo polémico, presidente, por la cantidad de conductas incorporadas. Se trató de buscar una fórmula consensuada con parlamentarios oficialistas. Sin embargo, el Gobierno no se mostró dispuesto a avanzar en una redacción más adecuada al delito de desórdenes públicos. Al rechazarse este artículo, se rechazó también el artículo 262b referido a la fijación de la pena. Se rechazó también el numeral 6 del artículo 1, introducido vía una indicación del Ejecutivo, que agrega un artículo 489 bis al nuevo Código Penal, que incorporaba como agravante el hecho de cometer un delito relacionado con el orden público, con ocasión de una manifestación pública. Se rechazó también el numeral 7 del artículo 1, introducido vía indicación del Ejecutivo, que incorporaba un numeral 22 al 494 del Código Penal, que establecía como falta per se el solo hecho de encapucharse. Se trataba además de una falta que autorizaba a Carabineros a detener a la persona afectada. En efecto, este rechazo provocó que se rechazara el numeral 2, que reemplazaba el inciso 4 del artículo 134
del Código Procesal Penal, es decir, lo relativo a la facultad de detener a quienes estuvieran en esta conducta típica. Señor presidente, para terminar, esta votación se da en el contexto de la visita a Chile de una autoridad inglesa, Ben Emerson, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y contraterrorismo, quien tras su visita de 14 días a nuestro país recomendó la inmediata suspensión de la ley antiterrorista, la cual ha sido utilizada de forma discriminatoria contra nuestras etnias y nuestros pueblos mapuches. Asimismo, sugirió la creación de un órgano investigador independiente que revise el uso excesivo de violencia policial contra nuestras comunidades indígenas. Sin embargo, el Gobierno insiste en buscar más restricciones. Esta semana, el lunes 29, el Gobierno ingresó el proyecto de ley que establece un control preventivo de identidad por parte de Carabineros de Chile, que es una versión 2.0 de la extinta detención por sospecha. Señor presidente, como bancada del Partido Socialista, nosotros vamos a votar en contra de la idea de legislar de este proyecto. He dicho, presidente. Gracias, diputado Fidel Espinosa. Para continuar el debate, le ofrezco la palabra al diputado